¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a conectar una vez más con Tailandia, con una persona con la que siempre me hace especial ilusión hablar, charlar, especialmente sobre el caso Daniel Sancho, y además en un contexto también especial para mí porque va a ser de las últimas grabaciones que hagamos en esta madriguera. Nos cambiamos de espacio físico. No cerramos el canal, que nadie se alarme, pero sí que estoy conectando estos últimos días con personas y temáticas que han sido importantes en los últimos años y que hemos tratado en esta madriguera. Una de ellas, como no, el caso de Daniel Sancho. El caso de Daniel Sancho, que no tiene novedades importantes, pero que a su vez se resiste a morir y siempre está en una primera línea mediática, y más ahora también que se ha producido paralelamente ese fenómeno no solo audiovisual, sino también editorial, con algunos libros que están teniendo éxito sobre el propio caso. Para mí es un placer, como siempre, poder dar entrada y cabida a esta madriguera a Luis Garrido. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Albert. Pues encantado de estar aquí en tu casa nuevamente, el primero de los espacios que entré yo con vosotros, con el mundo de Internet, con el mundo de YouTube, y donde me siento pues muy, muy, muy a gusto y sorprendido de hablar del caso Sancho porque yo estoy totalmente fuera, como tanta gente sabe. Es algo que ya, bueno, dejé en el pasado y no hablo de él desde septiembre del pasado año. Así que, pero bueno, yo encantado de hablar contigo y de lo que se tercie. Si te parece, hacemos una especie de revival, de remember, con todo el respeto, porque evidentemente estamos hablando de un caso que desgraciadamente se cobró una víctima mortal, que es la de Edwin Arrieta, que siempre lo señalamos. Pero fíjate, ahora lo decías, ¿no? Que tú desde el pasado mes de septiembre, entiendo que es tras el juicio, ¿no? Tras la sentencia y Exactamente. esa condena a cadena perpetua, que no hablas del caso Sancho. Es verdad que vamos camino de los 2 años, al menos un año y medio ya llevamos, vamos camino de los 2 años, y es un caso que se resiste a desaparecer de los medios de comunicación, Luis. Es algo bastante impactante. No sé si es que los medios, cuando hablan del caso Sancho, tienen buenos números y esto hace que se resistan los medios a hablar del caso Sancho, o es que el caso Sancho de por sí y de por sí es tan complicado, con tramas, subtramas y aristas, que hace que los medios sigan apostando por él. Tenía tantos ingredientes, tantísimos, para ser mediático y para ser un boom, que además solo faltaba que se uniera uno, que es las visualizaciones, los algoritmos y el nombre de Daniel Sancho. Ya la palabra Daniel Sancho en televisión a todo el mundo le llama la atención, pero es que en Internet, claro, también es una cosa que hay muchísima gente que lo ve, que en el momento que ponen la palabra Daniel Sancho atraen visualizaciones. Es una verdadera locura, y esto lo comentamos al principio tú y yo en el año 2023, que esto al principio era el contagio que hubo en España del true crime al más puro estilo tailandés, en el cual no estamos viendo una serie documental, aunque ahora ya hay series documentales, sino en el que estamos viendo novedades continuas, un goteo constante de imágenes, de filtraciones, de situaciones, en el cual había, pues claro, tantos ingredientes añadidos a esa mezcla, un lugar exótico como Tailandia y más aún el Golfo de Tailandia, esas islas paradisíacas, una persona guapa, hijo de actor y nieto de una leyenda de las series españolas como era Sancho Gracia, una víctima de otro país, pero también hispanoparlante, eh, bueno, el cierto ambiente de que había ahí algo extraño, una sensación de que era un crimen romántico, pero que había algo más. También el misterio de esos, bueno, de esas pasiones ocultas que crearon el True Crime perfecto en un agosto de 2023. Se creó esa bomba informativa en un mes en el cual la gente tenía que estar más por estar en la playa y por estar con la gente con la que tiene que estar.
y no por estar pegada a la televisión. Fue un boom para las televisiones, fue también una revolución en Internet. Yo lo hablaba con muchísima gente que decía, no he tenido tantas visitas jamás. O sea, un aumento de seguidores en mi canal también. Y eso que yo prácticamente no lo llevé. Eran demasiados ingredientes como para que esto falleciera. Pero claro, perdón por la extensión. No, no, Luego tranquilo. ocurre que yo recuerdo, mira, en 2023, justo antes del juicio, me pasaron un clip mío en un programa de La Sexta en el cual yo decía bueno, que esto se iba a saldar seguramente con una pena de muerte conmutada a cadena perpetua, que no iba a haber mucho más, que seguramente la conmutación sería por colaboración de esa persona, y en realidad fue así. Lo que pasa es que no nos imaginábamos que en mitad de todo esto, que entre el momento en que explota el crimen y cuando recibimos la sentencia, cuando se condena a Daniel Sancho, que iba a haber pues todo ese devenir, bueno, de informaciones y sobre todo de meteduras de pata, de una defensa errática que cometió, bueno, es que cometió los errores como si aquello quisieran hacerlo cuanto más peor posible. Y siento decir esto porque sé que son grandes profesionales y seguramente pues no estaba en su guión hacerlo mal, pero es que era cada vez error sobre error. Y claro, Tailandia, que eso es una cosa que mucha gente no tenía en cuenta, pero aquí lo conocíamos bien, Tailandia estaba muy protegida frente a un escándalo mediático porque ya había tenido uno 9 años antes, en el año 2014. Ujú. Hablas en pasado de una defensa errática. Estamos en un momento donde nos han dicho que supuestamente van a presentar una apelación, esa defensa de Daniel Sancho, una apelación que se va prorrogando, se va prorrogando, se va prorrogando y no llega. Una apelación donde siguen insistiendo en que el caso Sancho está en un contexto de un homicidio imprudente y no de esa premeditación a la que fue condenado, es decir, uno de los agravantes que fue la premeditación y por eso esa condena, y de no ser, según dijo él o los jueces, de esa colaboración primera de Daniel Sancho con la policía, probablemente hubiera tenido una pena de muerte. La defensa de Daniel Sancho sigue, no sé, la sensación desde fuera es que sigue chocando contra un muro. Totalmente. Yo los veo terriblemente desgastados. Ya no muestran ese valor y ese arrojo que tenían, bueno, a principios de 2024, antes de empezar el juicio, en aquellas ruedas de prensa presuntuosas. Se nota que hay un desgaste brutal, y además unas excusas un tanto vacías. Esto de decir que se tarda mucho en la traducción para un caso de esta magnitud. Mira, esta es la misma excusa que dan los propios tailandeses en casos internacionales cuando no quieren que dicho caso internacional se resuelva. Uh -huh. Podemos poner el caso Red Bull, en el cual vos, el heredero de la fortuna Red Bull, la gente piensa que Red Bull es una marca austríaca, europea, pero en realidad su origen es tailandés, y por cada botella que se vende en cualquier lugar del mundo de esa bebida austríaca, hay una familia tailandesa que gana dinero, y el heredero de esta fortuna, un magnate, pues asesinó con su coche en un estado de supuesta embriaguez, porque bueno, los jueces aún no han podido demostrarlo, a un policía y se fugó. Y dieron la misma excusa. Y esa persona fugada de la justicia tailandesa estaba en Londres y luego se fue de ruta con el equipo, con la escudería Red Bull por los principales circuitos de Fórmula 1, y los tailandeses muy enfadados decían, ¿por qué no se detiene a esta persona? ¿Por qué no hay una extradición? Y lo que decían los tailandeses es, porque se tarda mucho en traducir del tailandés al inglés. Esto es falso. Lo siento mucho. Yo he estado no solo cercano, sino que he estado participando en casos judiciales, nunca de sangre, nunca han sido delitos de sangre, han sido, bueno, asuntos empresariales, corporativos, laborales. Las traducciones son rápidas, son efectivas, no son caras, sobre todo si son del inglés al tailandés, y es la excusa sencilla. Es una excusa porque, claro, como este es un caso en el cual se han perdido tantísimas ocasiones en la traducción,
pero en tantas veces se han perdido en la traducción que es fácil decir, es muy difícil hacer la traducción al tailandés. Bueno, en realidad no lo es. Lo que sí que es difícil es encontrar una manera de convencer a esos jueces que ya te han condenado a que con unas pruebas similares, y yo a esa defensa desgastada le he escuchado decir que tienen cosas que van a hacer, bueno, que van a provocar verdaderos cambios, y yo me planteo, si hay pruebas tan importantes, ¿por qué no las presentaron en el juicio? En su Porque momento. se las guardan, claro, porque se las guardan para esto. Eso ellos lo dicen porque ya saben que se van a enfrentar prácticamente a lo mismo. Entonces, pues bueno, si se van a enfrentar a lo mismo, con lo mismo el resultado va a ser, perdón la redundancia, lo mismo. Entonces ellos quieren decir esto, pero es muy extraño el que tarden tanto. No sé si Claro, es... ¿a qué lo achacas tú? Que estén intentando dilatar este proceso. Incluso Joaquín Campos aquí tenía el convencimiento cuando vino de que finalmente no presentarían ningún recurso de apelación. Bueno, esto simplemente es una conjetura que es Sí, muy sí, posible, que no lo presenten. Pero si no lo presentan, no pueden ir al Supremo. Esto, bueno, se acaba aquí. A ver, tampoco sería la peor de las estrategias. Se acaba aquí y pueden pedir el traslado del reo a Bangkok. No es la peor de las estrategias. Yo creo simplemente que están tratando de ganar tiempo porque no saben cómo actuar. Seguramente pues fue un baño de realidad. Vimos en el documental de HBO a Rodolfo Sancho comentando que tuvo una reacción muy intensa con su equipo, creo que lo llamaba equipo, no me acuerdo ahora, con ese equipo tras la condena. eh, Imagino que pueden estar tratando de ganar tiempo, pero sin saber por dónde actuar, porque es muy difícil. Estos días salía lo del caso de Nilsson, ¿no? A mí lo del caso de Nilsson me parece un asunto tan menor. claro. Nuevamente tratan de occidentalizar un proceso asiático. Oriente es Oriente, Occidente es Occidente. Vamos a tratar de jugar con nuestras cartas de Occidente y de Claro. convencimiento al juez, a un juez tailandés totalmente pragmático que todo esto, o sea, no es que ni le vaya ni le venga, es que incluso lo ve como una falta de miras. Entonces, caso de Nilsson, si realmente perdieron tiempo en esto, y parece ser que sí que perdieron tiempo y dinero, Eso es. eh, pues nos está indicando que cuando decimos que la defensa fue errática, pues es un adjetivo que quizás es merecido, no lo sé. Claro, es que el caso de Nilsson, a mi forma de ver las cosas, tiene dos perspectivas. La perspectiva del propio personaje, de una persona que por ahora no es capaz ni de aportar una sola prueba de que tuviera, no una relación, de que incluso conociera a Edwin Arrieta, y con una oscuridad en sus valores que ya ha quedado patente en el momento en el que reconoce que ha mentido en programas de televisión, es decir, que se ha aprovechado de una situación o de varias situaciones dramáticas para hacer su propio negocio. Pero más allá de esto, lo que me preocupa más, enfocado en el caso, es como una defensa con profesionales a priori reputados, ¿no? Como tú decías, pueden jugarse prácticamente todas las cartas en un testimonio que huele a quemado desde el minuto uno. Tú lo has dicho, huele a quemado desde el minuto uno. Además es darle voz a una persona, bueno, cuyo honor yo pongo en entredicho, porque hay que ser cruel, hay que ser Claro. ruin eh, para tratar de sacar dinero con algo así, faltándole a la memoria de una persona que, no olvidemos, ha sido asesinada con premeditación, según certificó bueno, un jurado tailandés. Sí. O sea, es un asunto muy serio, pero a mí, dejando de lado el caso, o sea, a Nilsson per se, yo me planteo, ¿de verdad era necesario tratar de ir por aquí? Esto lo hemos comentado contigo, Albert, en nuestras primeras charlas en 2023. Yo recuerdo que en aquel momento, en los albores de este caso, pues queríamos dar por buena cualquier opción. En plan, quizás Daniel Sancho no es culpable, quizás aquí hay algo que no sabemos. Yo en el momento en que vi que la defensa iba a tirar por ahí,
el caso de Nilson Domínguez, echar mierda encima, perdón por la expresión, echar mierda encima Sí, sí. de la memoria de la víctima, tratar tratar de burlarte de un tribunal tailandés al decir que las bolsas de basura las compra como chubasqueros y que quería montar un canal de cocina y que los cocos y todo esto. O sea, eh, entonces es cuando yo realmente dije, no tienen nada. Y si no tienen nada y están tratando de ir por aquí, es seguramente porque es culpable. Ya no es que lo veamos en los indicios de, bueno, Daniel Sancho compra unos cuchillos, tiene dos habitaciones, una reserva otra, en una habitación solo lleva cuchillos, hay una privacidad mucho más grande, recoge a la víctima, le dice a la víctima que le está esperando, la víctima le dice que mucho tengo que quererte para tener que venir hasta aquí, como diciendo, me has traído tú hasta aquí, ¿no? O sea Sí. que ya no es solo eso, es cuando tú ves que la defensa está tratando de escabullirse, está tratando de usar el código penal tailandés, que decían que se habían leído, pero no lo habían entendido, desde luego. Están tratando de leerse el código penal tailandés para decir, hey, si podemos desmontar la teoría de la policía, desmontamos la acusación. Cuando ellos no habían entendido que desmontar la acusación era inválido, porque un juez tailandés lo que te va a exigir es pruebas de tu defensa, no pruebas de que la acusación es inválida. Entonces yo ahí Claro. vi claro bueno, que seguramente estábamos frente a algo, a un caso claro de culpabilidad. Hace mucho tiempo que no vemos a los padres de Daniel Sancho visitarle en la cárcel. ¿Qué es lo que se dice en Tailandia? El porqué de... Evidentemente hay un tema económico, ¿no? Que no debe ser fácil mantener un nivel económico con una persona de tu familia en Tailandia, alojamientos y demás. Pero llama la atención, ¿no? De que ya han pasado bastantes meses y no hay rastro ni de Silvia Bronchalo ni de Rodolfo Sancho visitando a Daniel. ¿Qué es lo que me puedes decir de esto? Bueno, aquí se ha dicho demasiado, ¿no? Se han comentado casos de todo tipo. Yo primero de todo lo que tengo que decir es que de lo que conozco es de Tailandia. Conozco más o menos un poquito su sistema judicial. He visitado prisiones, he visitado a presos, he estado en muchos juicios. He visto, pues bueno, he visto bastante el funcionamiento de esto. Yo no puedo saber el motivo real por el que los padres los padres del condenado han decidido no ir a Surat Thani. Yo lo que voy a decir, que es algo que a veces no se tiene en cuenta, que creo que esto lo dijo la defensa como para exculparse, pero que hay cierta parte de realidad. Y no lo voy a decir eh, por el caso de Daniel Sancho en relación a sus padres. Lo voy a decir porque yo sí que he estado en contacto y estoy en contacto con otros presos. Uh -huh. Lo normal es que hablen por videollamada. Todo preso tiene derecho a hablar por videollamada una vez a la semana. Un martes, un miércoles, un jueves, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Tienen asignada una hora que coordinan con la embajada. Aquí la embajada, o más bien dicho, mejor dicho, el consulado, es quien tiene que coordinar dichas videollamadas, pero tú tienes derecho a tu tiempo de videollamada. Y en realidad, las diferencias entre ver a tu familiar directo, a esa persona que está condenada eh, por un cristal, porque yo he estado allí y pues coges un cristal, un teléfono, tienes a la otra persona delante y sí es mucho más emotivo que en una videollamada. Yo he hecho las dos cosas. Yo he visto la videollamada y yo he estado también en ese cristal. La realidad es casi similar. O sea, claro, es mucho más humano verle tras el cristal, ver cuando se levanta, ver cuando se Claro. va. También es una forma de decir estoy aquí, ¿no? Daniel, estamos Sí, aquí, estamos en este país, estamos más cerca. exactamente, pero la realidad es que la mayoría de los presos reciben Uh -huh. videollamadas y Claro. no visitas presenciales. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene sus vidas en sus países. Sin duda, los padres de Daniel Sancho también tienen sus vidas en sus países. A partir de ahí, pensar que, bueno, que puede ser
que lo tienen abandonado, que no lo tienen abandonado. Yo ahí en esos terrenos, yo no entro. Lo que sí que puedo decir es eso, que es no queriendo darle la razón a la defensa. Por favor, que nadie piense que estoy diciendo, no, que es que la defensa lo dijo muy bien. No, pero yo creo que el juicio era un momento muy tenso, era un momento muy crítico, en el que quieres estar allí, pero que ahora que hay una condena, aunque no sea firme, es como si lo fuera, pues la diferencia entre hacer la videollamada y el ir presencialmente, pues no es tan grande. Y no sé, quizás cuando vayan a Bangkok, cuando vaya a Bangkok, porque yo considero que algún día Daniel Sancho acabará yendo a Bangkok cuando tenga una condena firme, eh, porque suele ocurrir con todos los presos en condiciones similares, no porque no Daniel Sancho va a ser diferente, o sea, Daniel Sancho pues simplemente si acaba yendo a Bangkok es porque tiene el consulado al lado, porque sus padres, hay un vuelo directo que sale un par de veces a la semana, creo, Madrid-Bangkok. Es mucho más fácil para todo eso y también incluso para la tranquilidad y la estabilidad del reo. Porque aunque los peores asesinos y, bueno, y los peores criminales estén en esa cárcel de Bangkok, los peores de toda Tailandia, la realidad es que también se encontraría con más presos internacionales, cosa que en Surat Thani es bastante más complicado. Y otras hablar, lo hemos comentado aquí también muchas veces, Sí, tras sí. hablar con muchos presos, la incomunicación es lo más duro en una prisión tailandesa. No es la insalubridad, no son las ratas, no son las malas condiciones de higiene, es precisamente el no poder comunicarte con nadie. Bueno, que a veces hablamos de están los presos más peligrosos, pero que Daniel Sancho no está en la cárcel por robar chuches. Quiero decir que está en la cárcel Totalmente, por, totalmente de bueno, acuerdo. según la condena de un tribunal, por premeditar, por asesinar, por, no me sale la palabra ahora, perdona, desmembrar a Edwin Arrieta, ¿no? Lo digo porque muchas veces decimos, ostras, es que Daniel Sancho va a tener que compartir cárcel con auténticos delincuentes. Claro, es que lo que ha hecho Daniel Sancho, cuidado. Es que él es parte de ellos. Claro, Él es como claro, ellos. ¿Qué diferencia hay entre Daniel Sancho y Artur Segarra, por ejemplo? claro. El otro preso español que asesinó y descuartizó. Que Daniel Sancho es más guapo, que no tiene tatuajes, que no tiene la Sagrada Familia tatuada por el cuello, que cae mejor a cierta parte de la sociedad y de los medios de comunicación. Ya, pero el hecho es el mismo, ¿eh? Claro, E claro. incluso, no con el caso de Segarra, pero vamos a ir a otros casos. Hay gente que ha nacido sin recursos en este país, en situaciones críticas, y ha acabado asesinando y está en ese pabellón porque estaba en una situación crítica. Ninguna situación crítica justifica un crimen. Pero hombre, yo lo siento, pero creo que la condena ha de ser la misma para todos, pero una persona que lo tenía todo de favorable en la vida, guapo, hijo de familias, bueno, más o menos importantes, con dinero, sin haber pegado un palo al agua en toda su vida, por favor, o sea, es necesario, o sea, que no estamos hablando de una situación límite y tampoco de un accidente como nos han tratado de vender. Puede ser más guapo, puede ser más atractivo, más carismático, pero sigue siendo tan asesino como los que están en ese módulo. Tan delincuente. ¿Mm? Tan delincuente. Por cierto, antes decías que tenías contacto, supongo que a lo largo de tu vida, no sé si ahora también con algunos reos, con algunos presos. ¿Conoces Mm. algún reo que esté en Surat Thani? ¿Has podido hablar con algún reo que esté en Surat Thani y que te haya podido pasar información sobre cómo está Daniel Sancho, ¿no? Que ya debe ser medio año el que lleva ya en Surat Thani. No, en Surat no conozco a nadie, no No, conozco a pues ya está. nadie. Es más, creo que no conozco a nadie que haya estado en la prisión de Surat, porque además este fue uno de los errores que cometieron los medios de comunicación durante la cobertura de la sentencia. La cárcel de Surat Thani no es tan mala. O sea, la venden como la peor de las peores de, uff, por favor. No, estaban hablando de lo que habían leído. Es que esto es muy habitual en los medios de comunicación que no quieren hacer su trabajo bien. O sea,
te encuentras un informe maltrecho por ahí de alguna asociación que desconoces, fechado de 5 años atrás, y lo das por válido y lo lanzas en antena, cuando en realidad la cárcel de Surat Thani había sido reformada, si no me equivoco, en abril de 2023 se estrenó el nuevo módulo. Ahora mismo la masificación que había y que hay en otras prisiones en Surat Thani, que está haciendo un programa piloto, no existe. Claro, dicen, pero es que es una cárcel cruel para Daniel Sancho. Bueno, porque si, como se comenta, en realidad estuvo en la enfermería, como se estuvo diciendo constantemente, ¿no? Si estuvo en la enfermería, por favor, pues claro, de estar en la enfermería de una prisión como la de Samui, en la cual los condenados, las condenas firmes son de máximo 15 años, y en el cual estás con otra persona española como tú, que eres medio amiguete, que no vas a la celda normal, etcétera, etcétera, pues claro que Surat Thani es un golpe, claro que es un palo, claro que es un jarro de agua fría. Pero Bangkok es peor. Lo que ocurre, como he dicho antes, es que en Bangkok puede tener amigos dentro de ese tipo de amistades que uno puede hacer ahí dentro, ¿no? Claro. Pero en Bangkok va a haber más internacionalidad, muchísima más que en un lugar como Surat Thani, en el cual los extranjeros pues, son menos. Claro. Bueno, esto que dices se resume en el dicho de no dejes que la realidad estropee un buen titular, ¿no? Claro. Es decir, que si te viene un informe donde las condiciones son insolubles, lamentables, vende mucho más decir Daniel Sancho va a convivir con 5 ratas y 6 avestruces, ¿no? Que decir, bueno, es una cárcel que está reformada desde hace precisamente un año. Aquello que dices, mira, lo estrenas prácticamente tú cuando vas de alquiler, ¿no? Que dicen, mira, el baño estaba Sí. hecho una mierda, pero ahora está reformado, lo vas a estrenar tú, ¿no? ¿Hay información en Tailandia? ¿Os llega información sobre cómo está realmente Daniel Sancho? ¿Cómo está pasando estos días? Si realmente está escribiendo ese libro que decían que iba a escribir. Es que la información que recibimos es la misma que recibís vosotros, porque en Tailandia, claro, yo sí que es cierto que tengo a ciertas personas que me cuentan cosas que no puedo comentar, Claro. pero que al final lo que sí que puedo deciros es que lo que se ha ido comentando más o menos es verosímil, o sea, no dista mucho de la realidad. El libro ese, claro, yo lo que te puedo comentar, yo no sé si Daniel Sancho ha pedido libros para aprender tailandés y está escribiendo. Lo que sí que puedo comentar es que es muy común que entre los presos extranjeros quieran sacarle rédito a su estancia en prisión haciendo un libro. Y hay un montón hay tantos libros como que se creó un género, el género literario carcelero tailandés. Hostia. Tú cuando llegas al aeropuerto de Bangkok, en los típicos kiosquitos que en Barcelona te encontrarías ¿Sí? el último bestseller de Pérez Reverte, pues aquí Sí, en sí. lugar de eso, Bueno, o de Joaquín Campos, cuidado, y de Trun, ¿eh? o de Joaquín Campos. A día de hoy seguramente está en Joaquín Campos Triun Y Arts, allí en Triun. Joaquín Campos y Triun Arts Sí, en, sí, sí, sí. en los mostradores de las librerías, ¿no? Pues en Bangkok, cuando llegas al aeropuerto, si miras en los kiosquillos que hay donde venden libros, en las tiendecitas, siempre está 3 o 4 libros de cárceles. Ostras. Prayer Before Dawn, Bangkok Hilton, todos de una calidad literaria cuestionable, muy cuestionable, pero que es que Daniel Sancho está siguiendo los pasos de tantísimas otras personas. Que haya pedido un libro para aprender tailandés, por supuesto, si está viviendo entre tailandeses y ve venir que va a pasar mucho tiempo entre tailandeses, pues tendrá que aprender tailandés. También te digo una cosa, meter libros en una prisión tailandesa para un reo extranjero es complejo. Aquí le ha tenido que ayudar la embajada. Recuerdo un preso que quiso meter crucigramas y no le dejaron. Veían, claro, es que eso depende del funcionario de prisiones que esté allí. Entonces,
Yo veo aquí unos crucigramas, no lo entiendo. Veo aquí una novela, a ver qué es esta novela, a ver si es subversiva, ¿sabes? Claro. Porque en las prisiones tailandesas, claro, estábamos diciendo, es nueva, la estrenas tú, sí, pero sigue siendo una prisión tailandesa. Claro, Que está centrada en el castigo, claro. que por mucho que sea mejor que otras, no es nada, nada comparado con Europa. Y que luego que son prisiones en las cuales no hay mucho por hacer. O sea, no son prisiones como en Europa que te dan soluciones de, bueno, pues vamos a reinsertar a esta persona, ¿no? Allí gran parte del tiempo lo pasan sin hacer nada. Recuerdo a un preso que me decía, uno de mis mayores temores es la conjuntivitis. Y tú dices, ¿y la conjuntivitis por qué? Y dice, claro, porque cuando hay un brote de conjuntivitis, se contagia a media celda. Media celda son igual 30 y pico personas. Y cuando 30 y pico personas están contagiadas, lo que ocurre es que ya nosotros no podemos salir al patio. Entonces, pasar las 24 horas del día en la celda, duro. Es complicado. Uno de los puntos de atención también es el futuro. Los medios, la opinión pública se preocupa, no sé si preocupar sería el verbo, se interesa por el futuro de Daniel Sancho. Entiendo que hay un espejo al que mirarse, el más próximo es el de Artur Segarra, ¿no? Por contexto. Pero Artur Segarra, 10 años después, sigue en Tailandia. Lo digo por aquellos que aseguraban que esto iba a ser como una especie de no fast food en este caso, fast traslado, pero Artur Segarra sigue en Tailandia y no sé si con vistas o no de llegar a España. Bueno, aquí hay dos datos importantes. Primero, lleva 9 años, con lo cual está dentro de lo normal. Los 8 o 10 años que se estimaban, y ahora te diré yo por qué. Y luego, por otro lado, Artur Segarra, no sé yo por qué. Hay gente que tiene una teoría, yo no la comparto, pero Artur Segarra no ha pagado la indemnización. Entonces, te puedo contar lo que ocurre si tú no pagas la indemnización en Tailandia. Si tú no pagas el dinero que se le tenga que dar a la víctima o al Estado, en el caso de que haya sido pues algún delito fiscal o algún delito de drogas, por ejemplo, los delitos de drogas, tú no, o sea, digamos que a quien tienes que pagar es la multa al Estado. Si tú no pagas esa multa, cuando tú acabas la condena, tú puedes pagar la multa el día que tú quieras antes de acabar la condena. O sea, la idea es que al menos el día antes de que acabes de cumplir condena, tú hayas abonado esa sanción económica que tú tienes. Si no la has abonado, cada día se te restan 500 bahts, que son unos 15 euros. O sea, imagínate, o sea, si debes 25.000, pues la cosa se va a complicar a 15 euros diarios, ¿no? En el caso de Artur Segarra... Como los intereses, ¿no? Exactamente. Sí. En En el caso de Artur Segarra, sí. como es una cadena perpetua, igual que Daniel Sancho, pues ya se puede quedar esperando porque no va a haber manera. Solo que para pedir el traslado de presos, ese acuerdo que hay entre los dos países, que nada tiene que ver con la extradición, de las pocas cosas que decía bien Marcos García Montes, ese traslado de presos decía eso, que no tiene nada que ver con la extradición. Luego lo decía todo mal, porque decía, en 4 años está en España. Sí, bueno, por eso 4 años, claro, 4 años no, amigo mío. O sea, es cuando pasen 4 años y hayas cumplido al menos un tercio de la condena, tú ya puedes volver a España. Cierto es, claro, pero el tercio de la condena, de una condena de cadena perpetua, ¿cómo la estimamos? No, claro. Entonces, para pedir el traslado de presos, entonces ya no es un automatismo, que no es automático, pero ya no es pides unos papeles, sino que simplemente tienes que inmiscuir a tu Ministerio de Asuntos Exteriores español con el Ministerio de Prisiones tailandés. Llegar a un acuerdo, poneros allí de acuerdo y, bueno, que esa persona pues pueda ser trasladada en algún momento. Y uno de los requisitos para pedir ese traslado de presos es haber indemnizado a la víctima. Artur Segarra no lo ha hecho. En cualquier caso, los 8 o 10 años están dentro del plazo. Claro. Los 8 o 10 años están totalmente dentro del plazo porque, sinceramente, si tú miras los casos similares de cadena perpetua,
pues todos han ido más bien 6, 8 o 10. 6 si eran condenas de drogas. Entonces, es bastante diferente. Entiendo además, Luis, que hasta que no haya una condena firme, el tema del perdón real también tendrá que esperar. Sí, totalmente. En realidad, para el perdón real, él tiene que haber asumido la culpabilidad. O sea, si él no asume la culpabilidad, primero tiene que haber una condena firme. O sea, él tiene que agotar estas vías. O sea, él tiene que hacer ahora el recurso, tiene que ir luego al Supremo y después de ir al Supremo, si él reconoce la culpabilidad, que es ya lo último que le queda, entonces podrá pedir el perdón real. No sé si has tenido la posibilidad de leer, y con esto ya vamos terminando, si has tenido la posibilidad de leer el libro de Joaquín Campos. Lo digo porque Carmen Balfagón aseguraba que tenía pensado interponerle una, no sé, si una demanda o una querella también a la editorial, que por cierto va a ser la editorial de mi libro también, así que no os paséis, por favor, a ver si ahora... ¿Entiendes que tiene recorrido lo que dice Carmen Balfagón? ¿Entiendes el malestar de la defensa de Daniel Sancho por lo que puede contar Joaquín Campos en este caso? Bueno, que conste que pese a ser muy amigo de Joaquín, yo no me he leído el libro. No me he leído el libro porque, bueno, aún no lo tengo en mi poder. Claro. O sea, básicamente yo estoy en Tailandia, pero yo he hablado con Joaquín en numerosísimas ocasiones de todo lo que hay contenido dentro de ese libro. Así que, bueno, yo entiendo que Carmen Balfagón pueda estar molesta por las aseveraciones duras que él vierte sobre ella en dicho libro. Yo, por mi experiencia en el mundo editorial y en el mundo de los medios de comunicación, es difícil que prospere. Joaquín ha grabado muchas conversaciones, Joaquín ha grabado muchas pruebas, ha guardado muchísimas cosas, tiene muchos documentos, entonces yo creo que la esfera de los libros, una editorial muy seria, por eso Claro. publica tu libro también, pues se habrá cubierto las espaldas. Bueno, imagino que no se casarán con Joaquín, por supuesto. Al fin y al cabo, el autor tiene que responder por lo que dice en un libro, pero si sus abogados lo han dado por bueno, y yo sé que él ha mostrado cosas a los abogados Sí, y ha sí, se lo hablado explicó. directamente, Lo explicó aquí. pues difícilmente vaya a prosperar, pero claro, igual lo que se busca es desacreditar el libro, más allá de que prospere que prospere esta demanda. Esta demanda. Bueno, cuidadito que no suceda lo que nos explicó el profesor Silva muchas veces, que es el efecto Streisand, que para intentar desacreditar un relato termines generando mucho más interés en ese relato, que creo que es lo que está sucediendo. Ya está pasando. Porque va por la tercera edición y más, y es uno de los libros más vendidos en este momento. Entonces, vaya, que esas cosas suelen pasar, ¿no, Luis? Que ya está pasando, como bien dices. Sí, yo he visto tantos casos. A mí como periodista, imagino que también, Albert, pero a mí como periodista, sobre todo cuando era periodista económico, me han presentado tantas cosas contra mí que luego las retiraban. A mí nunca me llevaron a juicio, pero hombre, de boquita hasta el presidente de la patronal. Sí, yo siempre decía lo mismo. No estamos en un aeropuerto, señores. Las demandas no se anuncian, se ponen, quiero decirte. Exactamente. Bien es la opinión, el análisis de Luis Garrido, periodista que hoy también hemos aprovechado para hacer ese revival sobre el caso Sancho, introduciendo algunas pequeñas novedades. ¿Te parece, Luis, que para la gente que le interese tu canal, nos recuerdes un poquito el nombre de tu canal y cuándo podemos ver tus directos? Bizarrasia, buscad Bizarrasia, como Bangkok Bizarro, que era mi blog inicial. Bizarrasia, lo tenéis ahí en internet. Si buscáis por mi nombre también aparece. Todos los miércoles a las 18 horas en horario español hago un directo en el cual pues a veces me alargo demasiado, porque como ya sabes tú bien, Albert, hablo bueno, es que estamos aquí los dos que podríamos hacer directos de récord Guinness, ¿eh? Sí. Y entonces pues la cosa se alarga, Así bueno, que en mi noche, en las medianoches tailandesas del miércoles, 6 de la tarde en España, en Bizarrasia.
pues ya lo sabéis. Y que se alargue no es problema cuando lo que se cuenta es interesante, que es lo que le pasa siempre a Luis Garrido, no solo lo que se cuenta, sino cómo lo cuenta. Así que yo os lo recomiendo mucho. Luis, muchísimas gracias por estar una vez más a esta madriguera, a este canal. Para mí es un honor, ya lo sabes, tenerte. Sí, bueno, para mí es un honor volver a hablar contigo. Es más, yo siempre digo que no quiero hablar del caso Sancho. En mi canal yo no hablo del caso Sancho, lo siento. Para quienes estén interesados en ello, contesto a las preguntas que vienen del caso Sancho, por supuesto. Pero bueno, como sabía que contigo iba a ser una charla diferente y que no iba a ser polémica, pues encantado. No. Ya sabes que aquí las polémicas, a no ser que sean periodísticas, no me interesan. Y dice mucho de ti que no quieras hablar del caso Sancho, por mucho que digan, porque tú sabes más bien que nadie, y lo sabemos todos, que hablar del caso Sancho da negocio. Es decir, que si no lo haces es porque entiendes que no tienes nada que aportar ahora o por lo que sea, y creo que es de una gran honestidad en un momento donde parece que cualquier cosa del caso Sancho, sea verdad o no, hago este matiz porque es importante, vende, ¿no? Gracias, Luis, no te me vayas, que te despido rápidamente. Perfecto. Gracias por estar, y a todos vosotros muchísimas gracias. Espero que os gusten este tipo de charlas. Nosotros elegimos con cariño siempre nuestros invitados, y además con Luis se aprenden muchas cosas, muchísimas cosas, porque explica detalladamente un contexto de una sociedad y de un país que conoce a la perfección, y estoy convencido de que os gustará. Ya sabéis que tenéis los Visums, tenéis @albertdomenech en Instagram, me podéis seguir allí y en diferentes lugares, y si queréis podéis contribuir económicamente a ese número de teléfono. Nos vemos muy pronto. Gracias por estar ahí y gracias por la confianza. Chao.